Nunca jamás en la vida, aunque pasen y pasen los años, dejará de contarse la historia de aquel joven revolucionario que valiente peleó la batalla, terminando en la cruz del Calvario. Él peleó sin cuartel y sin armas, por defensa llevó su palabra. Valeroso siempre fue adelante, al rival nunca le dio la espalda, coronándose rey de los reyes en aquella gloriosa mañana. Cuando niño fue muy admirable y de grande también respetado, con dominio reprende los vientos, a su voz se detienen los mares, no le teme ni a la misma muerte, sean dominios o sean potestades. Fueron sus amigos y los reyes fueron sus contrarios. En los montes pasaba las noches, por su pueblo lo vieron llorando. Fue deseado de todos los buenos, el azote de todos los malos. Dijo Juan, el apóstol amado, refiriéndolo en su comentario, que ni en todos los libros del mundo se podría descifrar su pasado, porque muchas fueron las hazañas de aquel joven revolucionario. Cuando niño fue muy admirable y de grande también respetado, con dominio reprende los vientos, a su voz se detienen los mares, no le teme ni a la misma muerte, sean dominios o sean potestades. Marcos, en su capítulo 3, en el verso 2, dice: y le acechaban para ver si en el día de reposo les sanaría, a fin de poder acusarle. Gracias, Señor, por tu inmensa bondad, y que haces el bien no importando, Señor, la necesidad que el hombre tenga o el día que seas. Gracias, Señor, porque tu palabra nos hace ver y quita el velo para poder mirar con claridad, Señor. Bendito seas por siempre. Gracias, Señor, por la autoridad que enseñas a tus hijos, a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. La autoridad que nuestro Señor tenía y que tiene y seguirá teniendo es poderosa y va más allá del ojo humano. En este caso, los líderes judíos se declararon en contra suya porque estaban celosos de la popularidad del Señor, de sus milagros, de
su autoridad al hablar. Ellos valoraban tanto su posición en la comunidad y sus oportunidades de ganancia personal que perdieron de vista la meta de todo líder cristiano, que es conducir la gente a Dios. ¡Qué tremendo, querido amigo! Porque si alguien debía reconocer al Mesías, eran ellos, porque conocían las Escrituras. Pero no quisieron hacerlo, porque no estaban dispuestos a perder sus apreciadas posiciones ni su poder. Cuando el Señor puso al descubierto sus verdaderas actitudes, automáticamente se transformaron en enemigos del Mesías y empezaban a buscar la forma de que la gente también se volviera en contra suya para detener su creciente popularidad. Esto hacen los religiosos. Jesús, al ver la actitud despiadada de los fariseos, se enoja, porque enojarse en sí mismo no es malo, depende de lo que nos haga enojar y lo que realmente nosotros hacemos con el enojo. Con frecuencia esperamos que nuestro enojo a veces es egoísta y perjudicial, lo que nosotros hacemos. Pero en cambio el Señor expresó su enojo corrigiendo un problema que había, y era el sanar a aquel hombre de la mano seca. Debemos nosotros aplicar el enojo a buscar soluciones constructivas, más que agravar un problema, provocando la pena de otra gente. Los fariseos eran un grupo religioso que con celo, según ellos, seguían la ley del Antiguo Testamento, así como las tradiciones. Eran respetados en la comunidad, pero odiaban a Jesús porque se enfrentó a sus orgullosas actitudes y poco honorables motivaciones que tenía. Los herodianos eran un partido político judío que esperaban restaurar el trono de la línea de Herodes el Grande. Jesús era una amenaza para ellos porque desafiaba sus ambiciones políticas. Fariseos y herodianos, por lo general enemigos, unieron sus fuerzas en contra de Jesús porque Él los desenmascaraba y sacaba su poder y su reputación. El Señor realizó una gran obra. Pero ¿qué sucedió? Ellos lo acusaron de quebrantar la ley que brindaba, la ley que, mejor dicho, prohibía brindar atención médica el día del reposo, salvo supuestamente en casos de vida o muerte. Estos fariseos acusaban a Jesús de quebrantar el día de reposo al sanar a alguien. Prácticamente ellos estaban planeando un asesinato. Aunque Jesús era blanco del fuego de los líderes religiosos, seguía ganando entre el pueblo. Algunos eran curiosos, otros buscaban sanidad, otros evidencia para acusarle en su contra, y otros querían saber si en realidad él era el Mesías. La mayoría no entendía la verdadera dimensión de lo que ocurría entre ellos. Hoy en día hay mucho parecimiento a esto. Mucha gente sigue al Señor por
casi la misma variedad de razones. Pero, ¿cuál es la razón primordial por la que tú sigues a Jesús? Aún los mismos demonios sabían que Jesús era el Hijo de Dios, pero no querían renunciar a sus propósitos. Saber de Jesús o incluso creer en Él, que es el Hijo de Dios, no garantiza a nadie que sea salvo. Hay que desear seguirle y obedecerle. En ese caso el Señor advertía a los mismos demonios cuando le decían que no fueran a divulgar que Él era el Mesías, porque no deseaba alimentar falsas ideas populares como las que tenían los herodianos. La inmensa multitud estaba a la espera de un líder político y militar que los libertara del yugo de Roma. Las enseñanzas recibidas de el Mesías, profetizadas en el Antiguo Testamento, decía que Jesús quería enseñar al pueblo la clase de Mesías que era, tan distinto al de sus expectativas. Su reino es espiritual. Y amenazaba con el derrocar a los gobernantes. Él no era lo que muchos piensan, ¿verdad? Un revolucionario, sino que lo que él quería revolucionar era el derrocamiento del pecado en los corazones de la gente. Oh, amado amigo y hermano, Jesús es el Hijo de Dios y quiere revolucionar tu corazón, tu vida. Ven a Él, hermano. Tú que solo buscas posición. Jesús no vino por eso. Es todo lo contrario. Su ministerio estaba afuera, en las calles, en las casas. Señor, en esta hora, gracias porque tu venida, Señor, no fue egoísta. Viniste a salvar, a buscar lo que se había perdido. Y lo encontraste, Señor. Pero hay muchos que todavía están en su religiosidad, Señor, y no quieren conocerte a ti. Pero en el nombre de Jesús, Padre, oro para que el velo caiga de sus ojos y les sea revelado a Jesucristo, a quien enviaste, Padre, para salvar a todos. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.